Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar estudiando circuito integrado de carga. Vamos a ver cuáles son sus funciones principales y en el camino vamos a tocar temas como funcionamiento de MOSFET y líneas de datos. Y también vamos a realizar un pequeño experimento. Vamos a aprovechar que tenemos una notebook para diagnosticar que es marca EXO, el modelito se los dejo por aquí abajo. Ya la tengo desarmada acá en el taller, así que vamos a ver qué es lo que hace cuando la alimentamos con la fuente de laboratorio e intentamos encenderla. Bueno, ya tenemos la fuente de laboratorio seteada en 19 voltios y en el amperaje le coloqué 2.5 amperes. Lo que necesita este equipo para encender son 19 voltios y 2.1 amperes. Siempre me gusta ponerle un poquito más para que tenga un poco de margen. Ahora voy a conectar mi positivo de la fuente, que lo tengo desconectado. Ahí lo conecté y pueden ver que el amperaje, que el consumo varía entre 0,01 y 0,02, es decir, 10 miliamperios a 20 miliamperios. En la placa podemos apreciar que este LED, que es un LED anaranjado, parpadea de manera intermitente. Todavía no presioné el botón de power ni nada. Miren, voy a volver a quitar el positivo. Ahí volvemos a 0. Ahí lo conecto. Ahí lo volví a conectar. Y sin presionar ningún botón, oscila entre ese consumo. Bueno, entonces le damos al botón de encendido y no ocurre nada. Vamos a ir al esquemático, vamos a ir a la computadora a estudiar un poquito. Antes de empezar a medir, vamos a estudiar un poquito esta placa. Bueno, acá ya estamos con el diagrama en pantalla y les voy a comentar, les voy a mostrar cómo es que yo comienzo con los diagnósticos, por dónde empiezo a revisar. Mi punto de partida siempre es el circuito integrado de carga, el IC de carga, el IC Charger, como le quieran llamar. Yo siempre comienzo mis diagnósticos por ahí, por ese integrado. Vamos a ir al diagrama de bloques, así vemos en qué página se encuentra. Para los que no están muy duchos con el tema de los diagramas, de los esquemáticos, siempre en las primeras páginas van a encontrar un apartado que es el diagrama de bloques, en el cual te muestra cada componente con qué se comunica. Por ejemplo, que el procesador se comunica, supongamos, con el controlador embebido, el cual a su vez se comunica con la memoria flash y que ambos se comunican con el disco duro. Estoy poniendo supuestos, pero el diagrama de bloques te muestra de manera muy simplificada esas comunicaciones, con qué está conectado cada componente. En este caso acá tenemos el sector Charger, este de acá. Charger. Bien, así que vamos a buscarlo. Acá nos dice Charger, página 28. Y nos indica que está comunicado directamente con el controlador embebido, el cual a su vez se comunica con la memoria SPI, la memoria flash, el BIOS, el cual se comunica con la batería, se comunica con el teclado. Bueno, esto TP imagino que es el touchpad. En definitiva, vemos que la comunicación del cargador, de lo que es el apartado de carga, está comunicado directamente con el controlador embebido. Vamos a buscarlo en la página 28. Vamos acá arriba a la izquierda, que nos permite ver las páginas en miniatura, y buscamos la 28. Ahí tenemos 28, la abro, cierro esta ventana. Bien, y acá nos encontramos directamente con el IC de carga, que sería como el núcleo, el cerebro de nuestro apartado de carga. Es este componente de acá. En placa tiene que estar serigrafiado como U21 y el nombre del componente es el OZ8660.
Ahora cuando vayamos a la placa vamos a corroborar que todo esto esté correcto, que esta información esté bien. Bien, vamos a estudiar un poco el IC de carga porque es un componente muy importante que les recomiendo que se acostumbren a tomarlo de punto de partida, porque acá van a tener mucha información en este circuito integrado. Pueden medir comunicación con el controlador embebido, van a medir voltajes de entrada y de salida. Bueno, en definitiva es muy importante y si están un poco perdidos en lo que es el diagnóstico y la reparación, lo pueden tomar como un punto de partida. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es de qué se encarga este componente, qué tarea tiene, qué rol cumple en todo el sistema que conforma el equipo. En principio sabemos que es un controlador de carga, por lo tanto administra la alimentación del cargador, la alimentación que proviene del adaptador de corriente, que es el cargador que le conectamos, tanto como la alimentación de la batería. Y tiene ciertas funciones principales. Lo primero es que detecta si la computadora está conectada al cargador, al adaptador, o si está funcionando con el voltaje proveniente de la batería. Un pequeño ejemplo. Cuando uno tiene una notebook conectada a la corriente, depende de la configuración de Windows que tengas, pero cuando vos tenés la notebook conectada a la corriente, tiene un brillo X la pantalla. Cuando vos le desconectás el cargador, por lo general ves que el brillo baja. ¿Cómo es que ocurre esto? Porque al desconectar el adaptador, este integrado manda una señal al controlador embebido directamente y le avisa: mirá que desconectaron el cargador. Por lo tanto vamos a priorizar que el consumo de energía no sea tan elevado, así que vamos a bajar un poco el brillo para que el voltaje no disminuya de la batería. Obviamente que esto es configurable, pero es un ejemplo pavo para que ustedes entiendan. La otra función, la segunda función, digamos, es la de gestionar la carga de la batería. Es decir, que controla el voltaje y la corriente que le lleva a la batería. Evita sobrecalentamientos y sobreconsumos. Todo esto lo logra, por ejemplo, con resistencias de sensado. También selecciona la alimentación que va a recibir la máquina. Es decir, él es el que decide si el equipo va a ser alimentado mediante el cargador o si va a ser alimentado mediante la batería. Otra función principal es que actúa como un guardia, actúa como un protector del sistema, ya que actúa con protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y contra cortocircuitos. Dicho esto, vamos a centrarnos un poco en estas cuestiones, ahora cuando vayamos a la placa, y vamos a ver tres cosas clave. La primera es ver si este integrado está siendo alimentado, si está recibiendo el voltaje para funcionar. La segunda es si está dejando pasar ese voltaje, si está permitiendo que el voltaje pase al resto de la máquina. Y la tercera cuestión es ver si está dando las señales indicadas para que el equipo pueda arrancar. Recuerden que se comunica directamente con el controlador embebido, por lo tanto es importante ver qué señal le está mandando. Si le está dando el OK, le está diciendo dale que está todo bien, arranquemos con todo, o le está dando una señal negativa, lo cual indica que hay alguna falla en el sistema que puede venir o del mismo controlador o del mismo circuito integrado, o puede ser otra falla que este integrado está detectando y le está impidiendo al equipo arrancar. Yo ahora voy a dejar en pantalla una foto de este circuito integrado con el nombre de cada una de sus terminales y lo vamos a ir chequeando en la placa con el osciloscopio. Y vamos a centrarnos en cuestiones principales y primordiales que no pueden no estar para que el equipo arranque. Así que vamos a ir a la placa y vamos a ir midiendo los terminales más importantes de este circuito para ver cuál es el problema si es que está en este controlador. Para medir el circuito integrado de carga hay que hacerlo de la siguiente manera. Paso número 1. Chequear su alimentación. El IC de carga, para funcionar correctamente, tiene que estar alimentado. Si esta condición no se da, es un indicio de que la falla del equipo se encuentra en una parte del sistema anterior a este componente. Paso número 2. Chequear sus líneas de datos. Los circuitos integrados se comunican con el resto del equipo mediante líneas de datos. Algunos de ellos utilizan ciertos protocolos de comunicación como I2C o SM-Bus. Otros simplemente generan estados o niveles de voltaje como high o low. En ese caso, cuando la línea se encuentra alimentada,
se dice que está en estado alto o high, y cuando la línea no tiene voltaje se encuentra en estado bajo o low. Estas líneas a su vez son monitorizadas por otros componentes para llevar a cabo diversas funciones dependiendo de su estado. Paso número 3. Chequear las salidas de voltaje del IC o sus funciones principales. En los IC de carga, las funciones principales son las mencionadas anteriormente, y un ejemplo en este caso sería revisar que esté cargando la batería o que esté permitiendo que el voltaje pase al resto de la máquina. Bueno, acá ya estamos en la placa. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el integrado está siendo alimentado. Eso lo hacemos de sus terminales 11 al 15, que es la línea DC-IN, que son estas de acá abajo. Medimos y vemos que el multímetro nos marca 19 voltios, o sea que está recibiendo alimentación. Eso está ok. Paso número 2, tenemos que verificar si el integrado se está comunicando con el resto del equipo. En este caso tenemos varias líneas para medir, pero hay una línea que es importante en los IC de carga, que es la línea ADAPT-IN, que obviamente cuenta con su resistor pull down, el R477, que la conecta a GND. Esta línea se encuentra en estado bajo hasta que se conecta al cargador. En ese caso debería cambiar a un estado alto, y ese cambio de estado es generado por el IC de carga y suele ser de 3 voltios. Vamos a medir la línea ADAPT-IN en su terminal número 36. Ahí está, y tiene que llevar a la resistencia R477, que es esta de acá, y el terminal 36 es este de acá. Vamos a tomar de punto de medida la resistencia y ahí tocamos y vemos que no hay nada, hay 300 milivoltios, y del otro lado obviamente que no va a haber nada porque está directamente conectado a tierra. Vamos a ver en el esquemático hacia dónde se dirige esa línea y quién o quiénes son los encargados de monitorizarla. Bueno, vamos a poner en el buscador el nombre de la línea, ponemos buscar, y acá si vamos a esta opción vemos que esta línea es monitorizada por otro componente, la línea ADAPT-IN. Va directamente hacia otro componente que es el IT8928, que es el controlador embebido. Entonces, cuando conectamos el cargador, esa línea debería ser llevada a un estado lógico alto por el IC de carga, y ese estado lógico alto es detectado por el controlador embebido. Si no tenemos esta señal y tenemos el cargador conectado, quiere decir que acá tenemos un problema. El equipo nunca va a disponer del sector de carga si directamente no reconoce el cargador. Vamos a ver quién más que otro componente vigila también esta línea. Ponemos la opción número 2. Y acá nos lleva a este apartado. Vemos que la línea llega a un MOSFET, al gate de un MOSFET canal N. ¿Cómo sabemos qué tipo de MOSFET es? En el MOSFET canal N, el diodo del terminal gate apunta hacia gate. En el MOSFET canal P, el diodo del terminal gate apunta hacia el lado contrario que gate. ¿Cuándo permite que fluya la corriente el MOSFET? En el MOSFET canal N, cuando source es más negativo que gate, este conduce. En el MOSFET canal P, cuando source es más positivo que gate, este conduce. Si desean más información del MOSFET que estén midiendo, les recomiendo buscar el datasheet, que lo pueden hacer en internet, colocan el nombre o código del componente seguido de la palabra datasheet. Entonces, sabiendo esto, se supone que una vez que esta línea pasa a un estado alto, que una vez que conectamos el cargador, el gate de este MOSFET tiene que ser energizado. Al ingresar los 3 voltios por el gate de este MOSFET y teniendo en cuenta que source está conectado a GND, lo que es igual a 0 voltios, ¿qué es lo que debería ocurrir? Te invito a ponerle pausa al video y pensarlo durante un minuto. Entonces, a ver si llegamos a la misma respuesta. Si por esta línea, por el gate de este MOSFET, ingresan 3 voltios y en el source yo tengo 0 voltios,
este MOSFET se convierte en un conductor y lo que hace es que este voltaje de acá, la línea de 1.8 voltios always, que está presente en esta resistencia, como este MOSFET se convierte en un conductor, sigue su camino para acá y va directamente a tierra, dando como resultado que esta línea, que en principio tiene 1.8 voltios, pase a tener 0. Veamos a dónde sigue esta línea para ver quién está monitorizándola. Ponemos en el buscador AC Present, ponemos buscar y acá nos lleva a este apartado y vemos que es el CPU, el procesador. Acá tenemos una segunda señal que no está siendo entregada. Ahora, para hacer un chequeo y ver si el problema reside en este IC, hay una forma de averiguarlo y para eso tenemos que hacer un pequeño experimento. Vamos a energizar la línea ADAPT-IN, vamos a forzar un estado alto, vamos a hacer un jumper desde la línea de 3.3 voltios always y vamos a llevarlo hasta esa línea, hasta la línea ADAPT-IN. Así que vamos a ver primero cuál es la fuente, en qué bobina yo puedo encontrar ese voltaje, los 3.3. Vamos a ir a la página 27. Y en este apartado puedo encontrar las tres fuentes always, que es la de 5 voltios, la de 3.3 y la de 1 voltio. Vamos a la de 3 y vemos que en la bobina L25 se supone que si yo mido ahí con la placa alimentada tengo que encontrar los 3.3 voltios. Vamos a la placa. Bueno, primero que nada vamos a ubicar la bobina L25, que es en la que tendríamos que tener los 3.3 voltios. Acá tenemos la L20. Y acá está la L25. Si yo mido acá, debería encontrarme con 3.3. Está correcto, tengo 3.4. Así que esta bobina está funcionando. Vamos a hacer un jumper desde esta parte de la bobina, hasta la línea ADAPT-IN. Voy a agarrar este pequeño cablecito y lo voy a soldar a esta parte de acá. Que esto, los 3 voltios de la bobina siguen y siguen todo para aquel lado. Ahí ya tenemos soldado el cable en la línea 3.3 y ahora llevamos el otro extremo a ADAPT-IN. Ahí está R477. Y esta de acá es la resistencia en la que tenemos que hacer nuestro jumper. No lo vamos a hacer del lado de GND, porque ahí vamos a tener 0 voltios siempre. Si yo sueldo esto acá, voy a tener un cortocircuito directamente. Hay que hacerlo de este lado, del lado del que vendría del IC de carga.
Listo, ahí tenemos el jumper hecho. No es el cable ideal porque es muy grueso, pero igual va a servir para hacer el chequeo. Bueno, alimentamos la placa. El consumo sigue siendo el mismo, el inicial, entre 10 a 20 mA. Y vamos a medir si la línea ADAPT-IN ahora está alimentada. Ahí tenemos 3.4 voltios. Vamos a hacer un chequeo, vamos a armar con el cooler y la memoria RAM la placa y vamos a intentar encenderla, a ver qué es lo que pasa. Alimentamos la placa madre primero. Presionamos el botón de power. Y podemos notar que el cooler enciende perfectamente, lo cual es un buen síntoma. Ahora que ya tenemos la seguridad de que el IC de carga no funciona correctamente, vamos a proceder a cambiarlo. Yo no tenía ninguna placa donante con este chip, por eso lo tuve que comprar nuevo. Y no voy a entrar en detalles acerca de cómo desoldar y cómo soldar el chip, porque no es de lo que trata el video en cuestión, pero mientras tanto te voy a pedir que si te gusta el contenido hasta el momento, le des like al video, te suscribas al canal y si te interesa que suba algún tipo de contenido en especial, que me lo dejes en comentarios. Una vez que retiramos el chip dañado, vamos a proceder a soldar el chip nuevo. Ahora vas a ver que sin querer con la pinza muevo una resistencia que está arriba del circuito integrado. Como todo el estaño que está cerca del IC de carga está fundido, hay que tener mucho cuidado de no tocar nada porque lo podemos quitar de su lugar. Por último, retiro el cable que había soldado en la línea de 3.3 voltios. Acá ya tenemos el IC de carga soldado, el nuevo. Vamos a corroborar como hicimos en un principio. Primero ver si está alimentado y segundo ver si está generando sus líneas de datos. La alimentación está ok, tenemos 19 voltios. Y en R477, esta resistencia acá, tendríamos que tener de este lado los 3 voltios. Medimos y tenemos los 3 voltios. Como pueden ver, ya quité el jumper, o sea que son generados directamente por el IC de carga. Ahora vamos a armar la máquina completa y vamos a chequear que funcione, que encienda todo correctamente. Y la notebook encendió a la perfección. Espero que les haya gustado y servido el video. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.